Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gobierno de la República. Muchísimas gracias. En primer lugar, déjenme expresar a nombre de todos los panelistas nuestro agradecimiento por el honor que nos hacen de poder participar en estos foros que sin lugar a dudas dejarán alguna huella a nivel nacional en lo que es el uso y manejo del agua a nivel de cuencas y el avance que podemos tener hacia la gestión integrada de las mismas, un enfoque más humano y más respetuoso del medio ambiente. Recordemos que en esta ocasión nuestro objetivo fundamental es reflexionar sobre los elementos clave que a diversas escalas implican retos para todos nosotros en lo que se refiere al manejo y gestión de cuencas hidrográficas en México. En este sentido, pues le pido a nuestros panelistas que hagamos énfasis precisamente en resaltar estos retos y que adicionalmente concluyamos de alguna manera con una visión integral sobre las perspectivas que desde su experiencia ellos visualizan para mejorar y hacer más eficiente la gestión de las cuencas hidrográficas en nuestro país. Como ya se indicó, vamos a conducir esta mesa de diálogo partiendo de 4 preguntas muy específicas, las cuales han emanado de la experiencia que se ha obtenido a raíz de las 6 conferencias que han antecedido en la que ahora nos encontramos. Bueno, voy a tratar de formular la primera de estas preguntas. En este contexto, déjenme simplemente hacer referencia a algo que ya todos conocemos. México, como país, cuenta con una superficie muy cercana a los 2 millones de kilómetros cuadrados. Tenemos fronteras en el norte con los Estados Unidos y en el sur con Guatemala y Belice, y también tenemos del orden de 10.000 kilómetros de litoral. O sea, tenemos una conformación geopolítica a nivel internacional. Hacia el interior del país estamos organizados geopolíticamente en 31 estados y pues un distrito federal. Y esto lo tenemos dividido en lo que son los estados en más de 2.400 municipios. O sea, es una división geopolítica otra vez. Y en lo que se refiere al Distrito Federal tenemos 16 delegaciones. No obstante, cuando hablamos del manejo integrado en cuencas, pues tenemos que recordar que en el país tenemos identificadas del orden de 1.500 cuencas, 1.400 cuencas más o menos, un poco más, un poco menos. Pero para poder trabajar adecuadamente, las hemos integrado en cuencas o en superficies un poco menores, de tal manera que hablamos del orden de una división de cerca de 400 cuencas. Y para trabajar mejor, ya de manera administrativa, pues hemos dividido también el país en 13 grandes regiones hidrológicas, que están conducidas por organismos de cuenca. En este contexto, pues lo que nos preguntamos, ¿cómo podemos hacer una mejor gestión del agua y de los recursos naturales asociados en este marco en que por un lado tenemos nuestro país dividido geopolíticamente en estados, municipios, un distrito federal, y por otro lado consideramos que es apropiado dividir el país en cuencas? Bajo este análisis pues surgen algunas preguntas claves asociadas a este foro. La primera de ellas es la siguiente, que pongo a su consideración, distinguidos panelistas, es ¿cuáles, por principio, desde su punto de vista, son los obstáculos, viéndolos a diversas escalas, para lograr el desarrollo sistemático de acciones para alcanzar un manejo y una gestión sustentable en las cuencas hidrográficas en nuestro país? Y en este contexto viene una pregunta adicional que es, nos tenemos que hacer, ¿es realmente
la cuenca hidrográfica, la mejor unidad de planeación y gestión sustentable del territorio, bajo la cual podemos lograr la sustentabilidad y la armonía para el desarrollo del país. Bueno, con estas preguntas voy a ir cediendo la palabra a cada uno de los panelistas, empezando con la doctora Elena Kotler. Muchas gracias, buenos días. Es un gusto volver a estar aquí de nuevo. Un poco para responder estas preguntas, no sé si todas, pero lo que tenemos que primero pensar a nivel de escalas, porque es una pregunta muy importante, es cómo está relacionando la parte de escalas de cuentas y la parte de las unidades administrativas. Sabemos que una de las ventajas de las cuencas es que pueden ser unidades jerárquicas, se puede trabajar en toda una cuenca o se puede trabajar a niveles de subcuencas. Y entonces esta ruptura jerárquica también va a estar de acorde con una ruptura que puede ser a nivel administrativo, ¿no? Se puede hablar de toda una cuenca que pueden estar en un estado o en varios estados, y a medida que se va achicando el nivel jerárquico de la cuenca, subcuenca, microcuenca, ya podemos estar hablando de estados o de municipios o de algún tipo de ejidos, ¿no? Entonces hay algún tipo de proporciones, nada más para decirles, por ejemplo, que el 80% de todos los municipios en el país pues caen dentro de cuencas, no están entre cuencas, sino caen dentro de cuencas. Es un poco para ir ya pensando en las preguntas como unidad de planeación la cuenca, ¿no? No es tan lejano la parte de las unidades hidrográficas con la parte administrativa. Pero retos y obstáculos pueden haber muchos. Por ejemplo, pensando nada más en la cuenca Lerma-Chapala, que son 5 estados, son más de 200 municipios, y tenemos, como en todas las cuencas, que bajan programas del sector ambiental, del sector agua en este caso, y del sector productivo energético. Cada uno de estos programas están bajando a través de los estados, que en la cuenca Lerma-Chapala son 5 estados, y bajan programas, bajan fondos, bajan subsidios a través de esos estados para estar realizando acciones en toda la cuenca. Igualmente, todo el sector productivo y energético se están realizando varios tipos de programas de energía, las bancas de desarrollo, Sol, turismo, Zagarpa, que también bajan a cada uno de esos estados y cada uno de los municipios dentro de la cuenca Lerma-Chapala. Todos esos estados también finalmente dan recursos a los municipios para que realicen acciones en la cuenca Lerma-Chapala. Por otro lado, del sector agua, tenemos un consejo de cuenca. Entonces vemos que hay muchos actores, nada más considerando el sector gubernamental, hay muchos actores que están realizando acciones en un territorio. Y es por eso es tan importante que, y es un poco la base de todo lo que es el manejo de cuencas, es la parte de la coordinación y la colaboración. ¿Cómo hacer en un territorio para que todos los sectores realmente puedan comenzar a estar diciendo, bueno, voy a bajar un proyecto para un distrito de riego, mientras que otro sector quiere bajar para energía, u otro sector quiere bajar para conservación? Y ahí viene el reto del manejo de la gestión de la cuenca, es la coordinación y la colaboración, pero ese es el reto para cualquier tipo de planeación finalmente, cuando se tiene un sector institucional tan amplio, tan diverso y finalmente con fines que pueden ser distintos y a veces contradictorios, ¿no? Y finalmente lo siguiente es a nivel local, que puede ser microcuenca y que puede estar comprometido un ejido. Bueno, ahí los retos van a ser distintos, porque estamos hablando de propietarios de tierra que pueden tener sus propios planes, sus propios intereses, y lo que quisiéramos es que las acciones que estén realizando a nivel de una microcuenca, bueno, tengan algún impacto positivo a nivel de toda la cuenca. Entonces sí, hay que tener son otros tipos de retos, como fortalecer las instituciones locales, ¿no? Los ejidos, los comités de cuenca. Y en fortaleciendo instituciones locales me refiero sobre todo a las reglas, a las normas, a las sanciones para poder usar sobre todo los bienes comunes. El financiamiento es muy importante, hay mucho financiamiento en el sector gubernamental, pero a veces hay que dirigir ese financiamiento hacia realmente las acciones que se requieren en el territorio.
Y justamente como hay mucho financiamiento, a veces también es importante evitar la dispersión territorial de los apoyos, ¿no? Igualmente, como hemos visto que cada secretaría, cada sector puede dar apoyos para fines muy distintos, como en el territorio finalmente todo eso va a estar mezclado y muchas veces los impactos no van a ser los que se requieren a niveles de la cuenca, ¿no? Entonces los retos son muy distintos cuando se hablan de los retos a nivel territorial o a nivel regional o a nivel local. Gracias. Sí, muy buenos días. Gracias a todos, especialmente a los organizadores por la invitación a Conagua, que participemos en este ciclo de videoconferencias y es un gusto estar de nuevo con ustedes. Para responder este par de preguntas quisiera comenzar por comentar que la cuenca como unidad de gestión es un sistema complejo, donde intervienen diferentes procesos, diferentes elementos, el agua, el suelo, el bosque interaccionan. Y es un sistema complejo que tiene estructuras anidadas. Y ya lo comentaba la doctora Elena, que puede ser dividido en diversas unidades, ¿no? Aquí les muestro una lámina con una gráfica propuesta por Schweller en el 95, donde identifica una serie de unidades que están contenidas una dentro de otra, hasta el nivel inclusive de captación, que es el nivel territorial más pequeño. Si podemos ver la siguiente lámina, aquí hay una adaptación y una interpretación de esta tabla, donde se dan unos parámetros de superficie, por ejemplo, para las captaciones, subcuencas, microcuencas, cuencas, y ahí faltarían las cuencas mayores a 25.600 kilómetros cuadrados, que serían muchas de las que hay en nuestro país, que son los grandes sistemas hidrológicos. Y bueno, aquí comentarles que cada una de ellas tiene una característica de manejo, y aquí es importante comentarlo. A nivel de captación, con un área típica menor a 2.56 kilómetros cuadrados, estamos hablando que la mayoría de ellas caen en propiedades, en la pequeña propiedad o tal vez en algunos ejidos, comunidades, y ahí no identificamos actualmente un órgano de gestión con este enfoque, ¿no? Que es el propietario el que tiene que determinar cómo se da la gestión en ese espacio. Hay un nivel de submicrocuenca, que lo identificamos así, donde ya puede entrar el municipio, ya se pueden crear incluso organizaciones de gestión. Está también la microcuenca, la subcuenca, donde ya se van sumando actores gubernamentales, como es el gobierno estatal, en la microcuenca, y la subcuenca es el gobierno federal. Y cada uno de estos tiene diferentes enfoques, y aquí está la propuesta de la Gerencia de Consejos de Cuenca. Por ejemplo, en la subcuenca se da un nivel de planeación, en el nivel de cuenca también, de planeación y manejo, microcuenca de zonificación, en el de submicrocuenca de manejo y conservación, que son acciones ya muy específicas, muy operativas de estos niveles de intervención. Ahora bien, quise compartir con ustedes este cuadro. Finalmente es una referencia nada más. En el tema de las cuencas, como lo comentaba el doctor Nahum, pueden agruparse o desagregarse tanto como uno quisiera, y en función de eso están las acciones de manejo y de gestión. La siguiente lámina, por favor. Ahora bien, también para abordar el tema de la pregunta de qué tan adecuada es la cuenca como unidad de planeación, quisiera mostrarles esta lámina donde hay un esquema de los diferentes actores que intervienen en la gestión del agua. Está la Comisión Nacional del Agua, la Semarnat, los gobiernos estatales, los organismos de cuenca, los consejos de cuenca, los municipios, las comisiones estatales del agua, con una serie de interrelaciones que hacen que esto sea algo complejo y que muchas veces se convierte en algo complicado, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se relaciona con el territorio? Pues en el sentido en que la experiencia para Conagua y para el área de la Gerencia de Consejos de Cuenca es que los resultados más positivos que hemos obtenido a lo largo de 10 años o de más de 10 años de operar órganos de participación como lo son los consejos de cuenca y sus órganos auxiliares, es que en las escalas menores es donde se obtienen los resultados más concretos, más tangibles, porque hay un sentido de apropiación, un sentido de pertenencia de las comunidades, de los actores locales y un involucramiento más directo para solucionar sus problemas. Eso es lo que quisiera comentar. Muchas gracias por la invitación, muchas felicidades a los organizadores de estas sesiones, de estas series que han sido, la verdad, muy ricas y muy exitosas. Esperamos que se vayan repitiendo año con año. Para empezar, en mi primera intervención,
En general, yo creo que abordando el tema en general de la conferencia, en términos de retos y perspectivas, yo me voy a enfocar a lo largo de mi participación al tema del agua. Yo creo que un gran reto que tenemos en el país es cómo manejamos mejor el agua con todo el concepto y todo el soporte que nos da la concepción de las cuencas, ¿no? Entonces, voy a ir enfatizando varios aspectos de estos. En términos de obstáculo, yo creo que el principal obstáculo que tenemos en el país es si el concepto de cuenca se convierte en una camisa de fuerza para nosotros, ¿sí? Creo que el concepto de cuenca nos da muchísimas posibilidades de entender mejor las cosas y de ir organizando hacia el futuro una planeación que vaya siendo concurrente con sistemas cada vez más congruentes en términos sociales e institucionales. Pero actualmente creo que es muy importante tener esto claro. Si nos ponemos a la cuenca como camisa de fuerza, creo que nos vamos metiendo en problemas. 3 ejemplos. Se mencionaba ahorita la regionalización de las cuencas, un trabajo, el Atlas de Cuenca que coordinó Elena. Sin duda alguna es la mejor publicación y el mejor estudio, el mejor diagnóstico que existe en el país en Cuenca, en términos de cuencas. Me atrevería a decir que único en el mundo por la cantidad de información que integra. Sin embargo, cuando nos ponemos a ver cómo se maneja el agua en el país, tenemos 731 unidades de gestión de agua, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestro reto? Bueno, ¿cómo podemos empezar a hacer concurrir esta regionalización de cuencas que tiene toda una lógica atrás con esta cuestión administrativa de cómo se genera la información de calidad de medición de agua en el país, ¿no? La red hidrológica, la red hidrométrica, ¿sí? Entonces ese sería un ejemplo. El segundo ejemplo, si le pasamos, es el gran reto de los acuíferos, ¿no? En estas capas, abajo de todas estas cuencas están los acuíferos. Es una gran riqueza del país, en términos de manejo del agua, es un componente muy importante. Entonces, ¿cómo empezamos también a integrar la parte de los acuíferos en esta concepción de cuencas y cómo empezamos a avanzar, a hacerlos concurrir? El tercer aspecto que quería comentar es el gran reto del manejo de las zonas costeras. Muestro aquí un ejemplo del caso de Marismas Nacionales, una zona que nosotros hemos trabajado mucho en el río San Pedro Mezquital, y cuando llegamos a la zona de marismas, pues las cuencas se nos desdibujan todas, ¿no? Entonces resulta que es una zona donde coinciden la cuenca del río Santiago con el Acaponeta, con el San Pedro. En inundaciones no se sabe cuál realmente es la configuración más adecuada. Tenemos unos efectos mareales. Entonces, al momento de empezar a estudiar un sistema de este tipo, como el de Marismas Nacionales, la cuenca pasa a un segundo término, ¿no? Entonces creo que es muy importante tener esto en cuenta, ¿no? Serían 3 ejemplos que tendríamos que tener claro cuando hablamos de cuencas e ir integrando todo este proceso con estas salvedades, ¿no? Podemos concluir en términos generales que si bien reconocemos pues que el trabajo y la gestión integrada de los recursos naturales a través de cuenca es la mejor opción para la administración de los mismos, tampoco debemos de considerar o esperar que se convierta en una camisa de fuerza, y tenemos que tener apertura en este sentido en función de los grandes retos y problemas que la misma naturaleza nos impone, ¿no? Vamos a pasar a la segunda pregunta. En este sentido, pues hay consenso sobre un tema fundamental, que es cómo tomamos en consideración las externalidades a la hora de hacer el manejo y gestión integrada de las cuencas, y pues esto se ha formulado a través de la siguiente pregunta. Señores panelistas, nos preguntan cuáles son las perspectivas y los grandes retos para que a partir del enfoque de cuenca podamos incorporar los costos sociales y los beneficios asociados, o sea, las externalidades, en los procesos económicos y en los costos económicos tangibles. Y por otro lado, esta misma pregunta se acompaña de una segunda, que es, desde su punto de vista, es hacia dónde deberá desarrollarse en México el reconocimiento de dichas externalidades
por el hecho de hacer una gestión integrada en cuencas y cómo podríamos lograr su incorporación a través de instrumentos, incentivos de carácter económico, soportados seguramente por recursos fiscales, a través de los cuales podamos reconocer la existencia de dichas externalidades. Le cedo la palabra a la doctora Elena Kotler. Gracias. Primero, para poder responder, o sea, si no se puede responder a todas estas preguntas, primero es el hecho de que para poder reconocer externalidades hay que hacer explícito el enfoque de cuenca. Es decir, actualmente como se tiene la planeación y como vemos al medio ambiente, nunca está explícito las externalidades, ¿no? Cada uno hace un tipo de actividad y no es explícito. Y cuando uno habla de enfoque de cuenca, hay varios conceptos detrás que yo creo que es importante dejarlo claro. Uno es que hay una interacción entre todos los componentes del ecosistema. Entonces, cuando uno habla de un enfoque de cuenca, no es que esté hablando del agua o exclusivamente del suelo o tampoco de los bosques, sino que realmente uno ve que hay una interacción entre todos los ecosistemas, que hay una interacción, que hay usuarios arriba, hay territorios arriba, hay usuarios abajo y territorios abajo, y que la realidad es completamente distinta en ambas, y que interactúan entre ellas, pero de diferente manera. Entonces, algunos sí van a sufrir los impactos del manejo de otros, ¿no? Y ahí entonces comenzamos a ver que hay efectos acumulativos. Si arriba comienzan a haber asentamientos humanos, industrias, obviamente que va a haber efectos acumulativos en términos de contaminación, en términos de concentración de nutrientes, de sedimentos, para las partes de abajo. Y a eso nos referimos cuando hay externalidades, que los de arriba finalmente no están asumiendo esos costos, ¿no? En el siguiente. Ahora lo que estamos viendo, no como externalidades, sino más bien como sanciones, pongamos son las normas ambientales de contaminación, pero es in situ, tú estás contaminando, hay una norma para esa contaminación, no estás viendo finalmente qué cosa va a pasar a los pobladores de abajo. Pago por servicios ambientales, que ahora sobre todo ha ido evolucionando a mecanismos locales de pago, porque yo creo que esa evolución se tiene que ir más hacia en términos de compensación y en términos locales, no tanto a nivel fiscal, sino a nivel de responsabilidad ciudadana. También existen en varios estados fondos ambientales, en Veracruz, en Querétaro, en Saltillo, ¿no? Y ahora la Estrategia Nacional de Cambio Climático es un instrumento que está apoyando la creación de estos fondos ambientales para seguir yendo hacia la parte de incorporar externalidades. Muchos de estos fondos, los recursos vienen, por ejemplo, del parque vehicular, ¿no? Entonces, ahí sí es una forma de poder que se pague la externalidad, que se internalice la externalidad, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde? Hay que incorporar mucho más a las ciudades, pero en términos de compensación, no solamente en términos de pago. Las ciudades, por ejemplo, pueden crear muchísima biomasa, ¿no?, que podría regresarse hacia las zonas rurales, ¿no? Y no solamente como pago, sino como capacitación técnica o como fortalecimiento institucional. Creo que estamos viendo siempre hacia la parte económica, que únicamente el apoyo tiene que ser económica, y no estar viendo que a veces lo que se está pidiendo no es exclusivamente el apoyo económico, ¿no? Y ahora, habiendo aprobado la norma de caudal ecológico por Conagua, bueno, también es hora de comenzar a implementar en todo el país esta norma, que yo creo que es la manera, entre esta y otros instrumentos que vamos a ir escuchando, de poder devolver a los ecosistemas un poco más de componentes, de instrumentos para hacerlos mucho más resilientes y con eso también disminuir las externalidades. Sí, para abordar este tema es sin duda todo un reto, ¿no? Y en este camino que hemos recorrido, quisiera destacar un caso, el caso lo comentaba la doctora, que se ha venido trabajando, que es el pago por servicios ambientales. Y en este sentido, en la Comisión Nacional del Agua hemos tenido experiencias donde se han implementado mecanismos locales en algunas zonas del país con el apoyo de los órganos auxiliares de los consejos de cuenca. Tal es el caso del proyecto Irritila, en la cuenca del Nazas, donde a través de este órgano de concertación, donde participan principalmente la sociedad y el gobierno acompaña y promueve, se constituyó un mecanismo de apoyo de pago por servicios ambientales, donde intervienen directamente los agricultores del distrito de Río, que se encuentra en la parte baja de la cuenca, y destinan recursos
por hectárea sembrada a la parte alta, ¿no? Para conservación de estos servicios que les prestan, ¿no? Es un ejemplo muy interesante que los invito a que puedan consultarlo. Hay información en la Comisión Nacional Forestal acerca de este mecanismo y lo que están impulsando ellos como fondos concurrentes que permiten tanto que concurra dinero de los actores locales, el Fondo Forestal Mexicano, y que tienen un destino específico, si no me equivoco, por 5 o 10 años, ¿no? Para el tema de los servicios ambientales. Ahora bien, en la parte de cómo hacerlos o cómo fortalecerlos, considero que debe consolidarse un marco legal, y aquí coincido con la doctora que en términos explicitar, pero en términos legales, que establezca la incorporación de las externalidades de los procesos que se observan, pero bajo un enfoque de cuenca. Y esto, que parece muy general, tendríamos que hacerlo a través de incorporarlo al sistema financiero del agua, que es un tema pendiente que está en la legislación vigente, que desde 2004 está establecido en la Ley de Aguas Nacionales, y que ahí deben de considerarse los mecanismos, los instrumentos, los incentivos, para que los recursos que incluso pueden ser producto de los derechos por el aprovechamiento de las aguas nacionales, parte de ellos se destinen a mecanismos locales de pago por servicios ambientales. Creo que esa es una línea que debemos de explorar, debemos de incidir para que la legislación establezca esto en las leyes que serían básicamente la Ley Federal de Derechos y la Ley de Aguas Nacionales. Gracias. El tema yo creo que es servicios ambientales, ya se mencionó. Servicios ambientales, pero en una concepción amplia de los servicios ambientales. Servicios ambientales no es solamente el pago para conservar cierto uso del suelo y no deforestar y que tengamos escurrimientos más controlados. Servicios ambientales es un concepto muchísimo más amplio y la cuenca es el medio, el mejor esquema, la mejor forma de entenderlos y valorarlos, ¿no? Hacia adelante, ¿qué tenemos? Pues necesitamos entender mejor todos esos servicios ambientales, valorarlos mejor para poder integrarlos a las políticas públicas del país, ¿no? Un ejemplo en lo que hemos venido trabajando, y me voy al tema del agua. El tema del agua, la gestión de recursos hídricos, bajo nuevas concepciones, debe de reconocer que se aprovecha de una serie de servicios ambientales, o sea, hay una serie de servicios ambientales que benefician a la gestión de recursos hídricos, y los recursos hídricos deben, en el ámbito de los propios recursos hídricos debe de haber una conservación de ciertos servicios ambientales que benefician a la sociedad, ¿no? Es una relación mutua en donde se beneficia tanto la gestión como la sociedad, y esas son unas concepciones nuevas de gestión integrada de recursos hídricos. Les platico el caso de las reservas potenciales de agua, de las reservas de agua para el ambiente, que quizá algunos de ustedes han escuchado. Este programa lo venimos desarrollando con la Comisión Nacional del Agua desde hace un par de años, y lo que hicimos para ver esto es identificar dónde está el agua que no está asignada actualmente en el país, o sea, aquella que, entre comillas, no tiene todavía dueño, o sea, aquella agua que la sociedad tiene todavía en su poder, ¿no? Entonces identificamos 189 reservas, 189 cuencas, unidades de gestión de agua superficial, que están en muy buen estado de conservación y donde hay mucha agua, hay muchísima agua, o sea, todavía no se concesiona toda esa agua, ¿sí? Muchas de estas cuencas están vedadas desde hace mucho tiempo, y entonces, bajo la concepción antigua de gestión de recursos hídricos, el tema veda, el tema es una limitante, es una restricción, y todos los usuarios del agua tienen en la cabeza quitar las vedas porque obstaculiza el desarrollo, ¿no? Lo que empezamos a hacer con reservas de agua es ver qué representan esas 189 reservas que identificamos para el país. Les platico muy rápidamente. La mitad de esas reservas de agua se encuentran en zonas costeras y la mitad se encuentran en cabeceras de cuenca, ¿sí? El que la mitad estén en zonas costeras implica que el agua está llegando desde las partes altas de las cuencas hasta las zonas costeras y está generando una serie de servicios ambientales en términos de conectividad, en términos de productividad costera, en términos de conservación de manglares, de ecosistemas costeros, muy importante, que sucede actualmente en el país, ¿no? ¿Qué sucede con las cuencas en cabeceras altas? Bueno, pues ahí es donde están realmente la cuenca funcionando como esa gran infraestructura de captación, ¿sí? Y las tenemos y están funcionando actualmente muy bien. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues conservarlas.
conservarlas, porque si valoramos los servicios ambientales que están proveyendo estas 189 cuencas, pues son muy elevados, ¿sí? Entonces, esa serie de servicios ambientales asociados a estas reservas de agua son los retos que tenemos que ir incluyendo y integrando a la gestión integrada de recursos hídricos y de cuencas. Comentarios adicionales acerca de las reservas de agua. En estas 189 reservas de agua se encuentran ubicadas 99 áreas naturales protegidas y 55 humedales de la Convención Ramsar. Llenan un hueco muy importante en el país. O sea, en el país, en términos de protección de los ecosistemas de agua dulce, no tenemos una figura clara, y diciéndolo muy claramente, un humedal se puede quedar sin agua. O sea, el humedal lo que se está protegiendo es el territorio, pero no la cantidad de agua, ¿no? Entonces, las reservas de agua jugarían también un papel muy importante en esa provisión de servicios para la conservación de la biodiversidad, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy claro de cómo esa valoración de servicios ambientales bajo una nueva concepción contemporánea, vanguardista, es el reto que tenemos hacia adelante. La siguiente ya no la comento. Simplemente quiero resaltar de las participaciones de nuestros panelistas que pues es necesario reconocer la existencia de las externalidades a nivel de ley, y que ahora que se está trabajando en la nueva ley de aguas, pues sería una oportunidad para que en ella se consideran dichas externalidades, además de que también debemos de considerar nuevas formas de compensación de dichas externalidades. Más allá de las opciones económicas, hay que también analizar opciones de carácter de restauración ambiental, como es el incremento de la masa forestal, el garantizar la conservación de los recursos hídricos. O sea, debemos de reinventar, ver realmente lo que tiene valor más allá del valor económico. Tenemos el valor ambiental, el valor de nuestros ecosistemas, que seguramente en la medida en que los tengamos bien conservados van a generar también bienestar para la sociedad. Bueno, vamos a dar paso a la siguiente pregunta. En este contexto quiero simplemente hacer referencia que a raíz de que por ley estamos manejando el recurso agua a través de la gestión integrada en cuencas, a través de organismos de cuenca, pues hemos conformado también consejos y comités de cuencas para poder hacer una mejor gestión con la participación de la sociedad organizada, de los 3 niveles de gobierno, de los diferentes usuarios. En este contexto, pues estos consejos de cuenca, estos comités de cuenca, pues han venido avanzando, algunos con paso firme, otros están reorganizando todavía, y de ahí emanan varias preguntas, ya que en la medida en que logremos consensos, en que todos tengamos la misma visión, en que todos identificamos los mismos problemas, los mismos retos, seguramente vamos a poder caminar de manera conjunta y avanzar en atender los grandes problemas y aprovechar el desarrollo sustentable en el marco de Cuenca. En fin, en el marco de estas organizaciones sociales, tenemos 4 preguntas que, bueno, espero que, como son muy eficientes en el tiempo, cada uno de ustedes pueda hacernos algún comentario hacia cada una de ellas. En primer lugar, se nos pregunta cuáles son los grandes retos de la participación y la toma de decisiones